Hola, mi nombre es Cintia Castillo y te acompañaré en los siguientes videos de estructuras de datos en Python. A lo largo de estos veremos distintas estructuras de datos y su funcionamiento, métodos que podemos aplicar a ellos y uno que otro algoritmo que nos va a ayudarlos a entender de una mejor manera. Antes de comenzar, necesitamos entender qué es una estructura de datos. En la programación, una estructura de datos es una manera en la que nosotros podemos Recuerda que puedes seguir el aprendizaje después de... Hola, mi nombre es Cintia Castillo y te acompañaré en los siguientes videos de estructuras de datos en Python. A lo largo de estos veremos distintas estructuras de datos y su funcionamiento, métodos que podemos aplicar a ellos y uno que otro algoritmo que nos va a ayudarlos a entender de una mejor manera. Nosotros podemos organizar información. Asimismo, las estructuras de datos se caracterizan por la búsqueda, manipulación e inserción de datos de manera eficiente. La primera estructura de datos que vamos a ver es la lista. ¿Qué es una lista? Bueno, pues una lista es una estructura de datos en la cual podemos almacenar muchos Antes de comenzar, necesitamos entender qué es una estructura de datos. En la programación, una estructura de datos es una manera en la que nosotros podemos organizar información. Asimismo, las estructuras de datos se caracterizan por la búsqueda, manipulación e inserción de datos de manera eficiente. La primera estructura de datos que vamos a ver es la lista. ¿Qué es una lista? Bueno, pues una lista es una estructura de datos en la cual podemos almacenar muchos elementos. En otros lenguajes de programación se les conoce también como arrays o arreglos. Entre las características principales que tenemos de estas listas es que son dinámicas, es decir, que podemos agregar o eliminar datos en el momento en el que necesitemos. También son mutables, es decir, que sus elementos pueden ser modificados. Para declarar una lista lo haremos de la siguiente manera. Yo por aquí voy a declarar una variable llamada lista y ese entonces la voy a estar igualando y aquí vamos a estar usando los corchetes. La voy a igualar a corchetes y dentro voy a poner todos los elementos que necesito para mi lista. En este caso yo voy a colocar un elemento A, un elemento B y un elemento C. En este ejemplo que estamos viendo, los tres elementos que tenemos dentro de nuestra lista son del mismo tipo. Sin embargo, nosotros pudiéramos declarar una lista con diferentes valores, con diferentes tipos de valores más bien. Aquí voy a declarar entonces una segunda variable llamada lista distinta y esa la voy a igualar a lo siguiente. Voy a igualarla, por ejemplo, a A, después voy a colocar un numeral, voy a colocar la C y vamos a colocar ahora quizás un número con decimal. Python nos da la ventaja de que nosotros podemos utilizar para una misma lista diferentes tipos de datos al ser guardada. Ahora, es importante conocer cómo acceder a estos valores. Lo primero que debemos de saber es que cada elemento dentro de nuestra lista se puede consultar a través de una posición específica. Y nosotros comenzamos con la posición 0 para el primer valor. Es decir, que si yo quisiera acceder a este valor que tengo aquí, a la A, yo haría lo siguiente. Vamos a poner por acá un print y vamos a acceder entonces de mi lista distinta al elemento que yo tengo en la posición 0. Vamos a ver el elemento que yo tengo en la posición 0. Vamos a ver qué resultado nos da entonces. Voy en la parte de abajo en mi terminal a ejecutar el código a través de Python y el nombre de mi archivo. Si se fijan entonces, nosotros estamos accediendo específicamente al elemento en la posición 0 de mi lista distinta. Así entonces, cada uno de los elementos que tengo tiene una posición determinada a la cual yo puedo acceder. Si yo quisiera entonces acceder al elemento que tengo con valor 2, haría lo siguiente. Mi posición 0 es aquella primera que tengo por acá, mi posición 1 es la siguiente, mi posición 2 es la siguiente y mi posición 3 es este último elemento que tengo. Por lo tanto, si quiero acceder a la posición 2, a mi valor 2, lo que haría sería colocar un número 1 por acá, porque la posición es la 1, y ejecutemos de nuevo el código en nuestra terminal. Ahí está entonces, nos regresa el número 2. En Python también somos capaces de acceder al último elemento de nuestra lista, aún sin saber la posición de él, a través de la siguiente sintaxis. Si yo quisiera entonces acceder a este 4.4 y no sé en qué posición está, yo lo que haría sería colocar por aquí un menos 1. Vamos a ejecutar entonces el código que tenemos. Y ahí efectivamente nos está imprimiendo el 4.4. Estamos entonces consultando el valor en el índice menos 1, lo que Python interpreta como el último elemento de nuestra lista. Esto lo podemos hacer entonces también de la misma manera con el índice menos 2, el cual correspondería al penúltimo elemento, o índice menos 3, que sería el antepenúltimo. Vamos a verlo entonces. Para mi lista distinta, voy a acceder al elemento menos 2, que debe representar el penúltimo elemento de mi lista. Si entonces guardamos nuestro programita, nuestro código, y ejecutamos una vez más, me debe de desplegar la C. Vamos a intentarlo ahora con un menos 3, que va a representar al elemento antepenúltimo, es decir, este que tengo por aquí. Vamos a ver. Perfecto, nos despliega el 2. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a un elemento, o a una posición más bien, que no existe dentro de mi lista? Por ejemplo, yo sé que mi lista distinta tiene las posiciones 0, 1, 2 y 3. Si yo quisiera acceder a una posición 4, ¿qué sucedería? Inmediatamente, y vamos a verlo también en nuestra terminal, inmediatamente Python nos va a decir que no existe ese índice. Aquí nos da entonces un index error, que el índice que nosotros estamos dando, al que estamos tratando de acceder, está fuera del rango de mi lista. Veamos ahora uno de los principios que comentamos al principio del video, y es que nuestra lista pueda ser mutable. Si yo quisiera entonces modificar un elemento en específico de mi lista, puedo hacerlo de la siguiente manera. Yo por acá voy a colocar entonces, ahora de mi lista, que fue la que originalmente teníamos, voy a modificar aquel elemento que tengo en la posición 1, que viene siendo la B. A este lo voy a estar igualando ahora a quizás una B mayúscula en vez de minúscula. Con esto entonces yo especifico la posición que quisiera modificar y la igualo a un nuevo valor. Si yo entonces, en esta ocasión, y voy a comentar por acá el print que tenemos, si yo entonces ahora imprimo la lista original que teníamos, esta lista que tenemos en la línea 1, y ejecutamos nuestro código,
me va a mostrar la modificación que acabamos de realizar. De nuevo, yo especifico el elemento o la posición que quisiera modificar y la igualo al nuevo valor que deseo para esta. ¿Qué pasa si quisiéramos acceder a múltiples elementos de una lista? Aquí podríamos hacer uso de algo llamado sublistas, en el cual consultamos o creamos una lista más pequeña en base a un rango de una lista más grande. Vamos a ver, dada la siguiente lista, tenemos una lista grande. Voy de nuevo a comentar nuestro print para que no nos confundamos con el código que estemos realizando. Entonces voy a hacer una lista grande y esta la voy a igualar a una lista con diferentes lenguajes de programación. Vamos a colocar por acá el lenguaje de Python, voy a colocar Basic, Java, C++, COBOL y coloquemos JavaScript. Tengo entonces por aquí la lista grande y si quisiera entonces, en base a esta, extraer algunos datos, yo debo de indicar el rango que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, yo voy a crear entonces una lista pequeña y esta la voy a estar igualando a lo que yo tengo de mi lista grande en un rango determinado. Yo, por ejemplo, voy a colocar 0, 2.3. Eso me va a permitir lo siguiente. Desde mi posición 0 y antes de la posición 3, voy a estar creando los elementos para mi lista pequeña. De nuevo, si entonces yo quisiera obtener los elementos en posición 0, 1 y 2, colocaría lo siguiente. Donde el 0 es el inicio del rango y 3 es mi límite. Y esta última posición ya no se incluye en la sublista. Asimismo, a través de las sublistas, nosotros podemos modificar múltiples valores. Por ejemplo, si yo quisiera modificar, vamos a ver, de mi lista grande, quisiera modificar el rango de 3 hasta 5. Y lo voy a igualar entonces a que en vez de que sea, veamos, tenemos el 3, 0, 1, 2, 3, en vez de que sea C++, vamos a poner un C#, y en vez de que sea COBOL, voy a colocar que sea PHP. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En este ejemplo, estamos modificando entonces del rango 3 hasta el rango 5. Es decir, que las posiciones 3 y 4, o los índices 3 y 4 de mi lista, son los que son modificados. Recuerden que mi límite en este caso sería el 5, y este ya no lo incluimos dentro del rango que estamos determinando. En el próximo video veremos la segunda característica mencionada de las listas, el dinamismo. A través de métodos como append, insert, remove y pop, nosotros vamos a poder realizar todo esto. Vamos a también ver algunas funciones que nos van a permitir una mejor organización, como count e index. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué pasa si quisiéramos acceder a múltiples elementos de una lista? Aquí podríamos hacer uso de algo llamado sublistas, en el cual nosotros vamos a consultar o creamos una lista más pequeña en base a un rango de una lista más grande. Entonces vamos a crear una lista grande. Voy por acá a comentar la impresión que teníamos originalmente. Y voy a por aquí crear entonces una lista grande, la cual va a contener diferentes lenguajes de programación. Yo voy a colocar entonces, por ejemplo, Python, Java, coloco C++, JavaScript, COBOL y Basic. Ahí está. Entonces yo voy a tener una lista grande y si quisiera obtener los datos en las posiciones 0, 1 y 2, haría algo como lo siguiente. Voy a crear entonces una lista más pequeña que se va a basar en mi lista grande y voy entonces a determinar el rango que va a tener mi lista pequeña. Yo voy a decir que quiero que sea del 0 al 3. Vamos a guardar. Esto significa que el 0 va a ser el inicio de mi rango y el 3 es mi límite. Esta última posición ya no se va a incluir dentro de la sublista. Vamos a ver entonces qué tenemos dentro de la lista pequeña. Voy a imprimir por acá mi lista pequeña y vamos a ver qué nos dice la terminal. Mi lista pequeña entonces tiene los elementos Python, Java y C++. Si se fijan entonces nosotros comenzamos con la posición o el índice 0 y llegamos hasta 1 antes de la posición 3. Por eso entonces tenemos Python, Java y C++. Tenemos 0, 1 y 2 y la posición 3 que es JavaScript ya no entra en nuestro rango. Asimismo, si nosotros quisiéramos hacer una modificación a múltiples valores, lo podemos hacer también a través de estas sublistas. Si yo quisiera entonces modificar, vamos a colocar por acá, de mi lista grande, un rango de 3 al 5 y ese igualarlo a una lista que diga C# y PHP, ¿qué es lo que estaríamos modificando en este momento? Yo estoy diciendo que comienzo con el índice 3 y llego 1 antes del índice 5. Por lo tanto, 0, 1, 2, 3, estoy modificando JavaScript y estoy modificando COBOL. La posición 5 ya no entra en el rango que nosotros estamos determinando. Vamos a ver entonces, vamos a imprimir la lista grande y guardamos. Ejecutamos en nuestro terminal. Y aquí entonces nos dice, claro, estamos utilizando o estamos teniendo los valores de Python, Java, C++, C#, PHP y Basic. En el próximo video veremos la segunda característica mencionada de las listas, el dinamismo. Y lo haremos a través de métodos tales como append, insert, remove y pop. Y también veremos algunas funciones que nos van a permitir una mejor organización para las listas, tales como count e index. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Hola de nuevo. En nuestro video anterior aprendimos lo que es una lista, cómo acceder a sus elementos y cómo modificarlos. Hoy nos vamos a concentrar en las diferentes funciones que podemos utilizar para que nuestras listas sean más dinámicas y acceder a la información de estas. Vamos a comenzar. Primero que nada vamos a aprender sobre la función de append. A través de nuestro método append yo puedo agregar un elemento al final de nuestra lista. Es decir, si yo tuviera la lista que tengo por aquí con los elementos 1 y 3, lo que puedo hacer si quiero agregar al final de mi lista es lo siguiente. Yo llamo primero a la lista a la cual voy a estar agregando el elemento. Después de eso, ponemos nuestra función de append. Y al final, dentro de los paréntesis, vamos a colocar el valor que queremos al final. Y en mi caso, le vamos a colocar un valor 4. Vamos a ver entonces la impresión de nuestra lista con la modificación que acabamos de ver. Por acá, entonces hice un print y en la parte de mi terminal voy a estar ejecutando nuestro código. Como podemos ver entonces, ahora mi lista tiene al final el elemento 4, que es el que nosotros estuvimos agregando a través de append. Si quisiéramos agregar más de un elemento, utilizaríamos la función extend. Extend nos permite enviar una sublista, la cual se va a estar añadiendo al final de nuestra lista original. Vamos a ver entonces. Yo coloco entonces la lista a la que quiero que se agreguen los elementos. Después invoco la función extend. Seguido de esto colocamos paréntesis y voy a mandar entonces la sublista que yo voy a estar agregando.
De esta manera entonces, si yo hago ahora un print de mi lista, y ojo, antes voy a comentar mi línea 3 para no confundirnos de qué lista se está imprimiendo. Si entonces ejecutamos nuestro código, vamos a poder ver que nuestra lista ahora está siendo agregado el 6, 5, 6 y 7 al final. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos agregar un elemento en una posición específica y no al final de mi lista? Aquí podríamos utilizar el método de insert. Este método recibe dos parámetros. El primero va a corresponder al índice que nosotros queremos que se agregue el elemento y el segundo el valor que vamos a estar agregando. Si por ejemplo yo quisiera agregar entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 3, un número 2, haría lo siguiente. Yo entonces, primero que nada, voy a comentar el print que tenemos. Perfecto. Y a mi lista le voy a hacer un insert. Y de nuevo, nosotros vamos a estar enviando dos parámetros. El primero será el índice. Si yo lo quisiera entonces, en la posición 1, yo estaría colocando primero que nada el 1. Como siguiente parámetro voy a estar enviando el valor que quisiera para él. En este caso, yo quiero el valor 2. De nuevo entonces, y lo pongo aquí como comentario, el primero representa el índice que vamos a estar enviando, hacia dónde lo voy a colocar, y el segundo, el valor que le voy a dar. Si entonces ahora hacemos un print de nuestra lista, vamos a ver cómo resultaría todo esto. Por acá voy a ejecutar nuestro código y ahora podemos ver que este valor 2 lo estamos colocando en el índice 1. Es decir, yo comenzando mi 0, este sería el índice 1 que queremos para el valor que estamos agregando. Vamos ahora a la parte de eliminar. Si bien nosotros podemos agregar con append, extend e insert, nosotros también vamos a poder eliminar datos a través de dos diferentes métodos, remove y pop. Entonces comencemos con remove. Dada la siguiente lista, vamos a tener una lista de letras a la cual yo voy a igualar con X, el elemento X, Y y Z. Si nosotros quisiéramos eliminar el valor de Y, podría yo utilizar la función remove. Aquí entonces haría lo siguiente. Primero tengo que colocar la lista a la cual yo voy a estar haciendo la eliminación. Después coloco la función remove. Y por último, yo tengo que enviar el valor del cual quiero que sea eliminado. En mi caso, voy a estar eliminando la Y. De nuevo, lo que nosotros estamos mandando como parámetro es el valor que quisiéramos borrar dentro de nuestra lista. Vamos a ver ahora. Voy a comentar el print pasado que nosotros teníamos y vamos a imprimir una vez más ahora nuestra lista de letras. Si yo entonces por acá ejecuto nuestro código, vamos a ver que la letra Y fue eliminada de la lista. ¿Qué pasa si tenemos más de un índice con el mismo valor y utilizamos remove? Aquí solamente se eliminará la primera ocurrencia que veamos. Entonces, si yo tuviera, vamos a comentar esto de por aquí. Si yo tuviera la siguiente lista, vamos a poner una lista números. Y esta la voy a igualar a 1, vamos a colocar el 2 varias veces, 3, 4, 5. Si yo quisiera entonces eliminar el 2, al utilizar nosotros remove, solamente el primero de los dos será eliminado. Vamos a ver. Yo de nuevo coloco la referencia de cuál es la lista que quisiera estar modificando. Seguido de esto, invoco mi función remove. Y por último, envío el valor que quisiera estar eliminando. De nuevo, como nosotros tenemos más de un valor o más de un índice con el mismo valor, solamente la primera ocurrencia, que es esta de aquí, será eliminada. Vamos entonces a imprimir ahora números. Y entonces, cuando nosotros ejecutemos nuestro código, vamos a ver que tenemos un 2 menos. El resto de ellos sigue ahí, solamente estamos eliminando la primera ocurrencia que tenemos del valor que mandamos en el remove. El siguiente de nuestros métodos para eliminar será pop. El método pop también funciona para esto. Si lo usamos sin ningún parámetro, se va a eliminar el último valor de nuestra lista. Vamos a ver, creemos otra lista más. Voy a crear ahora una lista de nombres, en la cual voy a colocar a Juan, a Elena, a Pedro y a María. Si yo entonces, a mi lista de nombres, quisiera hacerle un pop, sin enviar ningún parámetro entre mis paréntesis, lo que va a hacer es eliminar el último elemento. Si yo entonces por acá, y primero voy a comentar print, e imprimo ahora los nombres, vamos a ver qué resultado nos da. De nuevo entonces, a través de punto .pop y sin ningún parámetro, nosotros estamos eliminando el último elemento de nuestra lista. Si ahora entonces quisiéramos eliminar un índice en específico, a nuestra función pop podríamos mandarle esto. Es decir, si yo entonces, a mis nombres, punto .pop, quisiera eliminar aquel elemento que tengo en el índice 1, por ejemplo, a Elena, mandaría entre los paréntesis el índice. En este caso, yo quiero eliminar el índice 1. De nuevo entonces, en mis paréntesis, yo voy a estar colocando el índice del elemento que quisiera borrar o eliminar de mi lista. Si yo entonces ahora imprimo una vez más mis nombres, vamos a poder ver en nuestra terminal que estamos eliminando ahora Elena, aquel elemento que tenemos en el índice 1. Para la siguiente función voy a utilizar de nuevo la lista de números que en la línea 13 habíamos establecido. Vamos ahora a utilizar el método de count. Count nos permite regresar la cantidad de veces que un elemento se encuentra en nuestra lista. Por ejemplo, si yo quisiera, y voy a comentar por acá el print, si yo quisiera saber cuántas ocurrencias hay del número 2 dentro de la lista de números, haría lo siguiente. Vamos a imprimir y de números voy a llamar de nuevo entonces a la función count. Y aquí voy a enviar como valor aquello que yo quisiera contar. Si yo quiero entonces contar cuántas veces tenemos el valor de 2 dentro de nuestra lista de números, vamos a colocar el número 2 dentro de los parámetros para mi función count. Vamos entonces ahora a ver qué resultado nos da. De nuevo entonces, si nosotros tenemos 4 veces el número 2 en nuestra lista, aquí nos debe de aparecer. Para nuestra siguiente función voy a utilizar de nuevo nuestra lista de números. Recuerden, a nuestra lista de números ya la eliminamos una vez un 2. Por lo tanto, la lista de números que nosotros tenemos sería algo como esto. Voy a colocar mi lista y voy a copiarla y solo voy a eliminarlo. Para nuestra siguiente función voy a utilizar de nuevo nuestra lista de números. Recuerden, a nuestra lista de números ya la eliminamos una vez un 2. Por lo tanto, la lista de números que nosotros tenemos sería algo como esto. Voy a colocar mi lista y voy a copiarla y solo voy a eliminarlo. Acá. Recuerden, eliminamos hace un momento a través de nuestra línea 14 con la función remove, eliminamos un 2. Vamos entonces a hablar un poquito sobre la función de count. A través del método de count, nosotros vamos a poder ver cuántas ocurrencias hay de un valor. Es decir, si yo quisiera ver cuántas veces se repite el número 2 dentro de nuestra lista, podríamos utilizar count para saberlo. Si yo entonces imprimo de mis números, vamos a contar
el valor que tenemos 2. Este me va a imprimir cuántas veces está el valor de 2 dentro de nuestra lista de números. Vamos a verlo entonces. Si yo ejecuto mi código, me va a decir que tenemos 4 veces el 2. Recuerden de nuevo, nosotros habíamos eliminado previamente un 2, por lo tanto, nuestra lista de números tiene solamente 4 2. La siguiente función nos va a ayudar a regresar una posición en base a un elemento. Estoy hablando del método de index. De nuevo, mi index me va a regresar la posición en la que se encuentra un elemento dentro de nuestra lista. Voy a crear una nueva lista, le voy a poner a esta lista más letras, y le voy a igualar entonces a una lista que tenga A, B, C, D, y voy a colocar una vez más la D, 2 veces D. Si yo quisiera entonces saber en qué posición está la B, yo podría utilizar el método de index. Aquí entonces voy a hacer un print y voy a decir, primero voy a hacer referencia hacia cuál es la lista a la que quiero estar accediendo. Después voy a invocar el método index y por último voy a estar mandando el valor que quisiera que se buscara dentro de la lista, para entonces saber de esa manera el índice en el que se encuentra. Yo aquí entonces estoy mandando la B para saber en qué posición se encuentra. Voy entonces por acá a mi terminal a ejecutar el código y me dice entonces, no nos confundamos con este, que mi B está en la posición 1. ¿Qué pasaría si acaso nosotros quisiéramos encontrar en qué posición se encuentra la D? Si se fijan, en este caso nosotros tenemos la D con 2 ocurrencias. Lo que estaría sucediendo es que solamente me va a estar regresando la primera de las ocurrencias que encontremos. Es decir, me va a entregar la posición que tenemos en la primera instancia que encontramos de ella. Vamos a ver. Voy a comentar los 2 prints que tenemos. Perfecto. Y voy entonces ahora a hacer la impresión de más letras utilizando la función index y vamos ahora a buscar el elemento D dentro de nuestra lista. Si yo entonces por acá ejecuto mi código, me va a regresar solamente que está en la posición 3. Sin embargo, yo dentro de mi más letras la tengo en la posición 3 y en la posición 4. Solamente me está regresando la primera de las ocurrencias que encuentra de la lista. Por último, vamos a ver la función de len. Esta es una de las funciones que más vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro conocimiento en Python, de las codificaciones que vamos a hacer en Python. Len me regresa la cantidad de elementos que forman parte de mi lista. Por ejemplo, si yo quisiera entonces saber cuántos elementos tengo en más letras, yo podría utilizar la función len para recibir ese valor. Entonces, voy a imprimir el len de más letras. Por acá entonces, ejecutamos nuestro código y me va a decir que tenemos un total de 5 elementos. Si se fijan, en esta ocasión, nosotros utilizamos la función En nuestro video anterior vimos algunas funciones que nos van a ser de mucha utilidad para la manipulación de nuestras listas. El día de hoy veremos cómo recorrer una lista a través de un bucle y la veremos de 2 maneras distintas. La primera de ellas es muy sencilla. Por aquí tengo una lista con algunas letras. Tengo X, Y Z de la lista establecida. Nosotros entonces vamos a comenzar colocando nuestro for y aquí nosotros tenemos que elegir una variable en la cual vamos a estar guardando el valor de cada uno de los elementos que forman parte de mi lista. Vamos a ver. Entonces, yo voy a colocar una variable letra y después de eso le voy a decir que vamos a recorrer todo lo que tenemos en la lista. Ahora, dentro de nuestro for, tenemos la variable letra que representa un elemento de nuestra lista, el elemento que en ese momento, aquí simplemente voy a hacer impresión de la letra en la que nosotros estamos en ese momento. Vamos entonces por acá a ejecutar nuestro código. Voy a colocar en Python, recorrido, y entonces nos imprime la X. Nosotros vamos, cada uno de los elementos que tenemos, lo vamos recorriendo y está siendo guardado la variable que nosotros establecimos. Entonces, individualmente nosotros podemos crear una lógica dentro de nuestro bucle que va a estar siendo repetida constantemente. En la que nosotros vamos a estar recorriendo nuestro arreglo es a través de range. Range nos permite recorrer a través de una secuencia numeral. También vamos a estar utilizando la función que vimos en el video pasado llamada len. Recordando un poquito, len nos regresa o nos indica el tamaño que tenemos de un arreglo. Entonces, a través de range nosotros vamos a poder realizar este recorrido. Range recibe entonces 3 valores. Recordamos que range está haciendo una secuencia de números la cual vamos a estar recorriendo. Entonces, range, y por acá lo voy a poner como comentario, range me recibe 3 parámetros. Me recibe inicio,
un fin y un paso, en donde el primero de los parámetros corresponde a dónde vamos a comenzar. Ahí en ese numerito comenzaríamos. El segundo de los parámetros va a ser el fin, en donde terminamos el recorrido. Y este número ya no se incluiría. Y el último número es la cantidad que nosotros vamos a estar avanzando, el paso que vamos a tener. Aquí entonces, en base a esto que acabamos de aprender, vamos a ver cómo tendríamos nuestro código. Si yo quisiera recorrer la misma lista que tenemos acá arriba, lo que haría es lo siguiente. Voy a crear un for y voy a ir a colocar un índice. Aquí es en donde voy a estar guardando el número en el que nos encontramos en este momento en el rango. Después de eso, le voy a decir que vamos a recorrer la secuencia que vamos a estar estableciendo a través del rango. Y aquí entonces vamos a estar mandando dos parámetros. El primero, desde dónde queremos iniciar. Como yo sé que todos mis arreglos comienzan en 0, yo quiero que comience entonces desde 0. Ese sería el primer número que vamos a estar recorriendo. Y como segundo, nosotros vamos a estar colocando el fin. Cuando queremos que se detenga nuestra secuencia. Aquí nosotros vamos a colocar y vamos a utilizar la función len. Yo quiero que hasta el final de nuestro arreglo, aquí voy a poner len lista, sea lo que vayamos a estar recorriendo, la secuencia de números de la cual nosotros vamos a estar haciendo impresión, o a la hora de tener un poquito más de lógica dentro de nuestro for, va a ser un poquito diferente. Yo sí tengo que hacer referencia directa hacia cuál es dice que voy a estar imprimiendo. Por ejemplo, yo aquí voy a decir imprimir de mi lista aquel, con el índice que tenemos por acá. ¿Qué está sucediendo entonces en ese momento? Ahí va. Yo estoy diciendo que voy a guardar en una variable índice la secuencia de números que tenemos acá. Eso significa que yo voy a ir desde el 0 hasta el tamaño total de mi lista. Que ojo, vamos a detenernos uno antes del tamaño total gracias a la manera en la que funciona range. Vamos a ver entonces. Yo voy a comenzar nuestro for con el índice igual a 0. ¿Por qué 0? Porque le estamos indicando que la secuencia de números comienza en 0. Entro entonces ahora a mi bucle y digo, vamos a imprimir de mi lista aquel que se encuentra en el índice que nosotros ya establecimos. Es decir, que voy a imprimir, y aquí lo coloco. ¿Cuál de mi lista tiene el índice 0? Nosotros tenemos la X. Ahí termina entonces el código, regresamos por acá. Ahora mi índice va a avanzar en 1. Ahora el índice va a ser igual a 1. Mi índice ahora es igual a 1. Vamos entonces ahora a imprimir de la lista que nosotros tenemos aquel con... Ahí está entonces. Impresión en el índice 1. Revisamos. Aquel que tiene índice 1 es este Y que tenemos por aquí. Terminamos el código aquí, este bloque de código, regresamos. Y ahora entonces es uno más. Mi índice ahora va a ser igual a... Vamos al bloque de código y entonces nos dice, por última vez, lista, vamos a imprimirlo en el índice. Entonces ahora sí, bueno, claro, hacemos la impresión de mi lista. Índice 2. Y ahí, ahora sí, nos detenemos. ¿Por qué? Porque ya alcanzamos el tamaño total de nuestra lista. Va a estar a través de esta forma en la que estamos haciéndolo. Nosotros vamos a saber con precisión el índice en el que se encuentra. ¿De acuerdo? En nuestro siguiente video vamos a resolver un par de retos utilizando lo que hemos aprendido a través de estos bucles. Vamos a tratar de encontrar el máximo, el mínimo, la sumatoria y el promedio de una lista. Así que nos vemos en el siguiente video.